Mi esposa confesó su secreto más oscuro en japonés, ignorando que yo dominaba ese idioma. Llevaba 3 años de matrimonio con Aiki cuando finalmente logró embarazarse, y la felicidad fue tan intensa que decidió romper una década completa sin comunicación con su madre. «Konnichiwa», gritó emocionada su mamá. «Hola», contesté yo. La cuestión es que yo hablaba japonés con fluidez total, pero siempre me había avergonzado demasiado de mi pasado obsesionado con el anime y el manga, así que simulaba no comprender nada. Su padre blanco estadounidense, Robert, ya estaba ensamblando una cuna para bebés. Lo ayudé con esa tarea, y fue precisamente en ese momento cuando lo oí. Proveniente de la cocina, Ike y su madre intercambiaban palabras en japonés rápido. «Matt, ¿no?», interrogó su madre. «¿Qué piensas hacer cuando él descubra que es el bebé de Matt?» Mi mano se paralizó sobre el destornillador que sostenía. Ike soltó una carcajada. «Kira vaca da cara. Él no sabe nada, es un completo idiota. ¿Te encuentras bien ahí?» Robert se dio cuenta de que había cesado de trabajar. Permití que mi voz se quebrara. Simplemente emotivo, ¿sabes? Reflexionando sobre convertirme en papá. Me aseguré de proyectar mi voz en dirección a la cocina. He fantaseado con esto durante toda mi existencia. Desde la cocina, explotaron en risas japonesas. «Kawu, pobrecillo. Umeu, está fantaseando». Sonreí con satisfacción. Verás, había observado decenas de relatos sobre infidelidades en TikTok y comprendía que la única manera de salir era permitir que la traidora excavara su propia fosa. Cuanto más sentimental me mostrara, más munición gratuita me proporcionarían para aniquilarlas. Durante los días posteriores, desempeñé mi papel de manera impecable. Dejé accidentalmente mi computadora portátil abierta en páginas web con nombres para bebés. Me cercioré de que me observaran hojeando manuales de paternidad. Ese fin de semana estábamos observando anime en el sofá y un personaje ejecutó un juego de palabras irresistible en japonés. No logré contenerme. Solté una carcajada. El subtítulo incluso apareció en pantalla. La cabeza de Ike giró bruscamente hacia mí. «¿Por qué te reíste?» Su tono era agudo y cortante, y mantuve mis ojos fijos en la pantalla. «Oh, la comedia física resulta graciosa. La manera en que se cayó, Sorwa», murmuró su madre. «Eso fue raro». Unikei concordó silenciosamente. «Sí». Algunas noches más tarde, durante la cena, determiné retorcer un poco más el cuchillo. Robert estaba trinchando un asado mientras las mujeres disponían la mesa. «¿Sabes qué?», comenté con naturalidad, extendiendo la mano hacia las papas. «Estaba considerando descargar Duolingo para estudiar japonés. Sería agradable comprender sobre qué conversan tú y tu mamá». El tenedor de Ike se estrelló contra su plato. «No», carraspeó, forzando una sonrisa artificial. «Lo que quiero decir es que es tan complicado, jamás lo aprenderás. ¿Para qué malgastar tu tiempo?» El verdadero juego inició cuando conseguí mi promoción laboral. «Cariño», irrumpí a través de la puerta una tarde consciente de que su mamá estaba visitándonos. «Mi jefe me apartó el día de hoy». Hice una pausa con efectos dramáticos. Me comentó que con el bebé aproximándose, pausé otra vez. «Recibiré un bono de $15,000. Aiki me abrazó efusivamente. «Oh, amor, eso es fantástico». Pero en el instante en que me dirigí a verificar la cena, capté el japonés. «Jugo Sandor 15,000. Moto Hikadasu Diru. Podemos sacar más beneficio». Esa noche, empujé las cosas aún más lejos. He estado reflexionando que quizás debería conseguir un segundo empleo. Deseo que nuestro bebé posea absolutamente todo. Los ojos de Ike se iluminaron con entusiasmo. ¿De verdad? Podría manejar Uber después del trabajo. Tal vez comercializar mi colección completa de videojuegos. Lo que sea necesario para lograrlo. Ella renunció a su empleo esa misma tarde, no sin antes enviar un correo electrónico incendiario calificando a su jefe de sexista, a sus colegas de incompetentes y a la empresa entera como un infierno tóxico. Me lo exhibió con orgullo como si hubiera ejecutado algo valiente y meritorio. ¿Estás completamente segura de que eso fue prudente?, inquirí con precaución. ¿A quién diablos le importa? Te tengo a ti. Pero aquí está lo que ella desconocía por completo. Yo ya había localizado a Matt. Mi investigador privado lo había rastreado exitosamente, y él estaba sumamente interesado en conocer acerca del bebé, por el cual había desembolsado $5,000 para evadir responsabilidad. La reunión familiar constituyó la obra maestra. Propuse organizar una celebración del embarazo con la familia extendida de Ike, sabiendo perfectamente que el alcohol soltaría sus lenguas. «Cuéntales acerca de Matt», urgió su madre en japonés después de la tercera copa de vino. «Van a pensar que es graciosísimo». Me ocupé manipulando comida, el teléfono grabando desde mi bolsillo mientras Ike
se desternillaba de risa con sus primas sobre cómo me estaba engañando completamente. Algunos rieron, otros lucían horrorizados. Su tía intentó silenciarla, pero Ike estaba imparable en su racha. Mata Ninita, mata Onaji, Kotosuru. Si vuelvo a quedar embarazada, ejecutaré exactamente lo mismo. Fue entonces cuando realicé mi jugada maestra. Ingresé portando aperitivos, sonriendo de forma vacía. ¿De qué se ríen todos ustedes? Desearía poder comprenderlo. El silencio culpable resultó ensordecedor. Varios primos no podían encontrar mi mirada. Solamente charla de muchachas, masculló Aiki arrastrando las palabras. Aunque acordamos que no consumiría alcohol, pregunté inocentemente acerca de bebés. Me fascina la conversación sobre bebés. Incluso si no logro comprender el idioma, puedo percibir la alegría. Esa tarde, programé un viaje laboral para la semana entrante. Luego me cercioré de que ella supiera que estaría ausente durante 3 días completos. Lo que ella ignoraba completamente era que yo estaría en la ciudad colaborando con mi abogado y el investigador privado, o que el sistema de seguridad con el cual la había sorprendido contaba con grabación de audio en cada habitación. Mientras la besaba para despedirme, ella ya estaba al teléfono con su madre, planificando la visita de Jason, un nuevo novio que tenía preparado en espera. La mañana siguiente, me instalé en mi automóvil afuera de una cafetería, el teléfono conectado a mi computadora portátil, transfiriendo los archivos de audio hacia 3 cuentas diferentes en la nube. Mis manos temblaban mientras escuchaba nuevamente la voz de Aiki, declarando que lo repetiría todo otra vez si quedaba embarazada una segunda vez. Y debí pausar la reproducción para respirar, superando la furia que comprimía mi pecho. Esto no era simplemente evidencia de lo que había ejecutado. Era la prueba de quién realmente era ella, alguien que me visualizaba como un recurso para explotar en lugar de una persona digna de respeto. Etiqueté cada archivo con fechas y marcas de tiempo, creando un sistema que me permitiría localizar conversaciones específicas posteriormente si las necesitaba. La grabación de la fiesta familiar resultó la más extensa, más de 2 horas de conversación japonesa que incluía al menos 15 minutos de discusión directa sobre Matt y el bebé. Realicé anotaciones en un documento separado, traduciendo frases clave y marcando las marcas de tiempo exactas donde Ike o su madre expresaban algo particularmente condenatorio. Para cuando terminé de organizar absolutamente todo, era casi mediodía y mi café se había enfriado completamente. Recuperé el número de Maria Whittaker y llamé a su oficina, mi estómago tenso con energía nerviosa acerca de exponer todo esto para que alguien más lo examinara. Ella respondió al segundo timbre con un saludo brusco que inmediatamente estabilizó mis nervios. Le informé que poseía grabaciones de la fiesta familiar e información nueva sobre Jason, y ella manifestó que trajera todo lo que tenía y acudiera a las 3. Su voz era práctica, como si esto fuera simplemente otro caso en lugar de mi vida entera desmoronándose. Y de alguna manera, esa distancia profesional facilitó mi respiración. Invertí las siguientes 2 horas en la cafetería revisando mis notas y asegurándome de poder explicar el contexto de cada grabación sin ponerme demasiado emotivo. Necesitaba presentar esto claramente, mostrarle el patrón de engaño en lugar de simplemente descargar mi ira sobre su escritorio. La oficina de María estaba en un centro comercial entre una tintorería y un servicio de preparación de impuestos, lo cual se sentía apropiadamente poco glamoroso para el trabajo de documentar traición. Adentro, las paredes estaban cubiertas con certificados y algunas fotos genéricas de paisajes, y María misma se sentaba detrás de un escritorio apilado con carpetas y una laptop cubierta de anillos de café. Tenía quizás 50 años, con cabello gris corto y lentes de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello, y me hizo un gesto para que me sentara mientras sacaba un blog legal. Le reproduje clips seleccionados de las conversaciones japonesas, pausando después de cada uno para proporcionar mi traducción y explicar quién estaba hablando. Ella tomó notas con escritura rápida y eficiente, ocasionalmente pidiéndome que reprodujera una sección o clarificara una frase. Cuando llegué a la parte donde la tía de Ike intentó silenciarla en la fiesta, María levantó la vista y preguntó si algún otro miembro de la familia parecía incómodo con lo que se estaba diciendo. Le conté sobre los primos que no podían encontrar mi mirada después, y ella hizo una nota con una estrella junto a ella. María dejó su pluma y
y explicó que aunque las grabaciones podrían no ser admisibles en corte dependiendo de las leyes estatales, eran increíblemente valiosas para construir un panorama completo e identificar testigos potenciales. Dijo, los jueces frecuentemente ven las grabaciones secretas con sospecha, especialmente en casos de divorcio, y necesitábamos ser estratégicos sobre qué presentábamos y cuándo. Sentí frustración elevarse en mi garganta porque había trabajado tan arduamente para recopilar esta evidencia, pero ella levantó una mano y dijo que eso no hacía las grabaciones inútiles. Nos informaban quién sabía qué y cuándo, lo cual significaba que podíamos construir un caso legal a través de mensajes de texto, registros financieros y declaraciones de testigos, en lugar de depender únicamente de vigilancia. Sugirió que priorizáramos esos canales de evidencia legal, usando las grabaciones como una hoja de ruta para qué buscar en lugar de como la evidencia misma. Comprendí la sabiduría práctica en su enfoque, aunque parte de mí deseaba simplemente reproducir las grabaciones en corte y observar el rostro de E.K. mientras todos escuchaban la verdad. Esa tarde, mantuve mi acto distante pero presente con Aike, respondiendo a sus preguntas sobre mi día con respuestas vagas sobre proyectos laborales y plazos límite. Ella estaba desplazándose por sitios web de muebles para bebé en su tableta, solicitando mi opinión sobre cunas que todas me parecían básicamente iguales, y proporcioné respuestas que eran corteses pero no comprometidas. Cada palabra que ella pronunciaba se sentía como si estuviera sucediendo en una realidad diferente de aquella en la que yo realmente vivía, como si estuviera observando una obra donde yo conocía el final pero los otros actores no. Me mostró una mesa de cambio que le gustaba y asentí, pensando en cómo nunca usaría realmente ninguno de estos muebles. La desconexión entre lo que ella pensaba que estaba sucediendo y lo que realmente estaba ocurriendo hacía doler mi cabeza, pero mantuve mi rostro neutral y mi voz estable. Cuando preguntó si me sentía bien, le dije que solo estaba cansado del largo día, y ella aceptó eso sin cuestionar. Programé una consulta con Wallace Greco para la mañana siguiente, un abogado de derecho familiar que María había recomendado, especializado en casos complejos de divorcio, involucrando disputas de paternidad. Su evaluación telefónica había sido minuciosa, formulando preguntas detalladas sobre la cronología del embarazo de Ike, cuándo sospeché inicialmente de la aventura y qué evidencia había reunido hasta ahora. Había explicado su estructura de honorarios claramente y me indicó que trajera copias de nuestros estados financieros, el certificado de matrimonio y cualquier documentación relacionada con el embarazo. Invertí la tarde organizando documentos en carpetas etiquetadas, creando una línea de tiempo de eventos que comenzaba con la madre de Ike regresando a su vida y terminaba con la visita planeada de Jason durante mi viaje laboral falso. El acto clínico de arreglar papeles y fechas me ayudó a sentir que estaba tomando acción concreta en lugar de simplemente ahogarme en emoción. La oficina de Wallace estaba en un edificio alto del centro, con un lobby que olía a limpiador de alfombras y tenía música de ascensor sonando suavemente desde altavoces ocultos. Su profesionalismo calmado inmediatamente me puso a gusto a pesar de las circunstancias. La forma en que estrechó mi mano firmemente y me ofreció café antes de sentarnos a los negocios. Revisó mi documentación metódicamente, formulando preguntas aclaratorias y tomando notas en su propio blog legal. Cuando llegamos a las grabaciones, explicó que los desafíos de paternidad eran más efectivos cuando se presentaban inmediatamente después del nacimiento, antes de que yo firmara cualquier certificado de nacimiento o reconocimiento de paternidad. Me advirtió que las grabaciones de conversaciones japonesas probablemente serían inadmisibles y podrían incluso funcionar en mi contra si el juez las veía como vigilancia vengativa. Sentí mi mandíbula tensarse ante eso, pero él encontró mis ojos y dijo que comprendía mi frustración. Simplemente necesitaba que yo comprendiera la realidad legal dentro de la cual estábamos trabajando. Wallace delineó una secuencia de presentación que comenzaba con separación legal, seguida por un desafío de paternidad una vez que el bebé naciera y los resultados de ADN estuvieran disponibles. Explicó que existían pruebas de paternidad prenatales, pero las cortes preferían pruebas
post-nacimiento para procedimientos legales, y cualquier prueba que yo organizara ahora sería solo para mi conocimiento personal. Pregunté sobre proteger mis finanzas mientras tanto, y él aconsejó abrir una cuenta bancaria separada y documentar todos los gastos maritales. Dijo que como cónyuge, antes de cualquier presentación de separación, yo tenía el derecho legal de transferir la mitad de nuestros ahorros conjuntos a mi propia cuenta, y debería hacer eso inmediatamente para prevenir que Ike vaciara las cuentas una vez que se diera cuenta de que yo conocía la verdad. También recomendó que comenzara a rastrear cada dólar que ella gastaba, creando un rastro de papel que mostraría sus patrones de gasto y dependencia financiera. Abrí una nueva cuenta bancaria esa tarde en una sucursal diferente de nuestro banco, donde nadie me reconocería, y se lo mencionaría a Ike. Transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros, lo cual ascendió a poco más de $11,000, y sentí una satisfacción sombría al tomar este paso concreto. También inicié una hoja de cálculo en mi laptop, registrando cada compra de artículos para bebé que Hachi realizaba, cada recibo de supermercado, cada factura de servicios públicos. La naturaleza clínica de esta contabilidad financiera me ayudó a sentir que estaba construyendo un caso en lugar de simplemente ahogarme en traición. Cada número que ingresaba era otra pieza de evidencia, otro hecho que respaldaría mi posición cuando todo esto saliera al descubierto. Creé fórmulas para calcular su gasto mensual y compararlo con lo que ella había contribuido cuando aún trabajaba, construyendo un cuadro claro de su dependencia financiera. Esa tarde estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché a Ike por teléfono en la sala de estar, hablando en japonés rápido con su madre. Me moví más cerca de la entrada, fingiendo verificar algo en la despensa, y la capté diciendo algo sobre mover dinero a la cuenta de su madre por si acaso. Mi estómago cayó mientras me daba cuenta de que ella ya estaba pensando en ocultar activos, lo cual significaba que alguna parte de ella sospechaba que yo podría saber algo, o al menos sentía que las cosas no estaban bien entre nosotros. Hice una nota mental de contarle a Wallace sobre esta conversación en nuestra próxima reunión y de verificar la actividad de nuestra cuenta diariamente por cualquier transferencia inusual. El hecho de que ella ya estaba planificando movimientos defensivos significaba que yo necesitaba permanecer adelante de ella, continuar reuniendo evidencia y construir mi caso antes de que ella tuviera oportunidad de cubrir sus rastros o preparar su propia estrategia. Esperé hasta pasada la medianoche cuando estaba dormida antes de abrir mi laptop en la oficina de casa. Inicié sesión en nuestro panel de administración del router usando la contraseña que había configurado cuando nos mudamos por primera vez, una contraseña que ella nunca supo que existía. Los registros de conexión se cargaron lentamente, mostrando semanas de actividad en columnas ordenadas de direcciones IP y marcas de tiempo. Me desplacé a través de los datos, buscando patrones, y ahí estaba. Comenzando hace 3 semanas, había videollamadas sucediendo entre las 11:00 p.m. y medianoche, siempre después de que yo me había ido a dormir. La dirección IP de destino era consistente, la misma ubicación desconocida cada vez, y las sesiones duraban entre 30 y 45 minutos. Tomé capturas de pantalla de cada entrada del registro, guardándolas en una carpeta oculta en mi escritorio. Luego, envié los archivos por correo electrónico a María, con un mensaje breve pidiéndole que rastreara la IP y confirmara si pertenecía a Jason. Mis manos temblaban ligeramente mientras presionaba enviar. Otra pieza de evidencia asegurada. La respuesta de María llegó la tarde siguiente mientras estaba en el trabajo. La dirección IP pertenecía a un complejo de apartamentos en el lado oeste de la ciudad, y ella ya había obtenido el directorio de residentes. Jason Martínez, edad 28, unidad 3B. Había hecho una verificación de antecedentes también. Trabajo de ventas en una compañía de tecnología del centro, sin registro criminal. Soltero, basado en sus perfiles de redes sociales donde publicaba selfies del gimnasio y fotos de su perro. Me senté en mi auto durante el almuerzo leyendo el correo de María, intentando procesar el triángulo bizarro en el que estaba atrapado. Ike estaba embarazada con el bebé de Matt, casada conmigo y ya estableciendo su próxima relación con Jason. Lo absurdo de esto habría sido gracioso si no estuviera activamente destruyendo mi vida. Reenvié los hallazgos de María a mi correo personal de respaldo y agregué los
los detalles de Jason a la hoja de cálculo que estaba manteniendo. Esa tarde, busqué en directorios en línea terapeutas especializados en trauma de traición y preparación para divorcio. Encontré el perfil de Deborah Gay en un sitio web de consejería. Sus credenciales listadas junto con una foto mostrando a una mujer de unos 50 años, con ojos amables y cabello gris. El formulario de admisión era detallado, preguntando sobre mi estado emocional, si tenía pensamientos de dañarme a mí mismo o a otros, mi sistema de apoyo, mis objetivos para la terapia. Lo llené honestamente en el estacionamiento de una tienda de comestibles, escribiendo en mi teléfono que estaba enojado y herido, pero no peligroso, solo desesperado por un espacio para procesar esta situación sin desmoronarme o hacer algo estúpido. Envié el formulario y recibí una respuesta automatizada de que alguien me contactaría dentro de 24 horas para programar una cita. La oficina de Deborah me llamó la mañana siguiente y programé mi primera sesión para el jueves por la tarde. Cuando llegó el día, salí temprano del trabajo y conduje a un pequeño edificio de oficinas cerca del hospital. La sala de espera tenía sillas cómodas y revistas que nadie leía jamás. El tipo de espacio profesional genérico que podría ser un dentista o contador tan fácilmente como un terapeuta. Deborah me recibió en la puerta, estrechando mi mano y conduciéndome a su oficina, donde dos sillones se enfrentaban con una mesita entre ellos. Me senté y comencé a hablar, toda la historia saliendo a borbotones. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su rostro neutral pero atento. Cuando terminé, me preguntó qué esperaba lograr a través de toda esta recopilación de evidencia. Le dije que quería exponer a Iki frente a toda su familia, asegurarme de que todos supieran lo que había hecho. Deborah asintió lentamente y preguntó si eso serviría a mi sanación o solo mi ira. La pregunta me golpeó más fuerte de lo esperado, sentándose en mi pecho como un peso por el resto de la sesión y siguiéndome a casa después. No tenía una buena respuesta. Durante la siguiente semana comencé a remover silenciosamente cosas de la casa durante mis descansos de almuerzo. Renté una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad, uno de esos espacios con control de clima con una puerta enrollable y luces fluorescentes. Llevé los álbumes de fotos de mis padres primero, los libros encuadernados en cuero que mi mamá había guardado durante décadas. Luego las cartas que mi papá escribió a mi mamá cuando estaban saliendo, almacenadas en una caja de zapatos en nuestro closet. Agarré algunas piezas de mobiliario que habían pertenecido a mis abuelos, artículos pequeños que cabían en mi cajuela. Cada viaje se sentía como desmantelar la vida que pensaba estaba construyendo, empacando pedazos de mi historia antes de que pudieran convertirse en daño colateral en cualquier confrontación que se aproximaba. Fotografié todo mientras lo cargaba en la unidad de almacenamiento, creando un inventario digital en caso de que necesitara prueba más tarde de lo que me pertenecía. Aiki notó la foto de boda faltante el jueves por la tarde. Estaba sacudiendo el polvo del estante de la sala cuando se detuvo y miró el espacio vacío donde la foto de mis padres había estado sentada por 2 años. Llamó preguntando dónde había ido. Su voz casual pero curiosa. Entré desde la cocina y le dije que la había llevado para reparar el marco, que la esquina se estaba soltando y no quería que se cayera y rompiera el vidrio. Ella aceptó esta explicación inmediatamente, asintiendo y moviéndose a sacudir el siguiente estante. Su aceptación fácil de mi mentira reflejaba exactamente cómo ella había estado mintiéndome durante meses, y sentí una satisfacción sombría al voltear sus propias tácticas en su contra. La foto estaba realmente en mi unidad de almacenamiento, envuelta cuidadosamente en plástico de burbujas y almacenada en una caja etiquetada con los nombres de mis padres. María me llamó el viernes con noticias sobre Matt. Había programado una reunión con él usando un pretexto vago sobre un asunto legal que requería su participación, sin mencionar a Aiki inicialmente. Matt había acordado reunirse en una cafetería del centro el sábado por la mañana, y María me invitó a venir a observar desde la distancia. Podía ver sus reacciones de primera mano sin que él supiera que yo estaba allí. Acordé inmediatamente,
preguntando qué debería usar para mezclarme. María se rió y dijo que lentes de sol y una gorra de béisbol estarían bien. Solo sentarme lo suficientemente lejos para que él no me notara observando. El sábado por la mañana llegué a la cafetería 20 minutos temprano y reclamé una mesa 3 filas atrás de donde María dijo que se sentaría. Usaba mi gorra de béisbol más vieja y lentes de sol oscuros, un periódico abierto frente a mí como si estuviera leyendo. Matt apareció justo a tiempo, un tipo alto de principios de los 30 usando una camisa polo y caquis, luciendo nervioso mientras escaneaba la habitación buscando a María. Ella lo saludó con la mano hacia su mesa cerca de la ventana y los observé estrechar manos y sentarse. Incluso desde esta distancia, podía leer su lenguaje corporal claramente. Al principio, lucía confundido, recostándose en su silla con sus brazos cruzados. Entonces María debe haber mencionado el nombre de E.K. porque toda su postura cambió. Se inclinó hacia adelante, sus manos moviéndose a su cabello, pasando por él una y otra vez. Sus piernas comenzaron a rebotar bajo la mesa, esa señal nerviosa clásica que la gente hace cuando está estresada. Seguía sacudiendo su cabeza, su boca moviéndose rápidamente mientras hablaba, y en un punto puso su rostro en sus manos. Después de aproximadamente 40 minutos, María se levantó y estrechó la mano de Matt nuevamente. Él salió por la puerta principal, caminando rápido como si no pudiera alejarse lo suficientemente rápido. Esperé 5 minutos antes de unirme a María en su mesa, deslizándome en el asiento que Matt acababa de dejar. Ella me informó rápidamente, manteniendo su voz baja. Matt había admitido todo, la aventura, el pago de $5,000, todo. Dijo que Ike le dijo que ella iba a manejarlo y él había asumido que eso significaba aborto o hacer pasar al bebé como el hijo de su esposo. Parecía genuinamente sorprendido de saber que ella planeaba quedarse con el bebé y que yo podría estar descubriendo la verdad. María había grabado toda la conversación con el permiso de Matt y dijo que sus declaraciones podrían ser evidencia valiosa si las necesitábamos más tarde. Me entregó una tarjeta de presentación con un código escrito en el reverso, explicando que era la contraseña para acceder al archivo de audio desde su servidor seguro. Esa noche, me paré en nuestro baño, después de que Ike se había ido a dormir, mirando mi reflejo en el espejo e intentando practicar lo que diría cuando finalmente la confrontara. Imaginé revelar que hablaba japonés, observando su rostro cambiar mientras se daba cuenta de que había entendido cada palabra burlona. Imaginé reproducir las grabaciones, mostrarle la evidencia, hacerla sentarse a través de la prueba de su propia traición, pero cada guión que ensayaba se sentía equivocado, ya sea demasiado dramático como si estuviera actuando en una película o demasiado débil como si solo estuviera quejándome sobre mis sentimientos heridos. No podía encontrar el tono correcto, las palabras correctas que transmitirían todo lo que sentía sin disolverse en incoherencia. Intenté diferentes enfoques, calmado y clínico, enojado y acusatorio, herido y traicionado, pero ninguno de ellos se sentía auténtico. Después de una hora me rendí y fui a la cama, acostado despierto en la oscuridad, mientras Aki dormía a mi lado, todavía practicando conversaciones imposibles en mi cabeza. Wallace llamó temprano la mañana siguiente, mientras estaba haciendo café, y salí al garaje para tomarlo. Fue directo a los negocios preguntando sobre mis planes para el viaje de trabajo y el sistema de seguridad que había mencionado. Entonces dijo algo que hizo mi presión sanguínea dispararse. Me dijo que necesitaba tener mucho cuidado sobre las leyes de grabación en nuestro estado, porque algunos lugares requieren consentimiento de 2 partes para grabaciones de audio. Si estábamos en un estado de consentimiento de 2 partes, todo lo que había capturado podría ser ilegal y podría enfrentar cargos criminales que destruirían todo mi caso y posiblemente me llevarían a prisión. Me senté en mi caja de herramientas sintiéndome repentinamente enfermo. El pensamiento de que toda mi recopilación de evidencia podría resultar contraproducente y ponerme en problemas legales ni siquiera se me había ocurrido. Wallace dijo que investigaría nuestras leyes estatales específicas y me respondería dentro de pocas horas, pero debería detenerme con más grabaciones hasta que supiéramos con seguridad. Pasé el resto de la mañana buscando en línea, leyendo a través de sitios web legales y estatutos estatales, intentando entender la diferencia entre consentimiento de una parte y 2 partes. Mis manos temblaban mientras me desplazaba a través de página tras página de lenguaje legal. Finalmente, alrededor del mediodía, encontré lo que estaba buscando. Nuestro estado era un estado de consentimiento de una parte.
significando que podía legalmente grabar cualquier conversación de la que era parte o que sucedía en mi propio hogar. El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que poner mi cabeza entre mis rodillas. Wallace llamó de vuelta 1 hora más tarde para confirmar mi investigación, pero agregó una advertencia que quitó algo de mi alivio. Explicó que aunque las grabaciones eran legales, los jueces a veces las veían mal si parecían acoso o preparar una trampa para tu cónyuge. Necesitaba ser inteligente sobre qué grababa y cómo lo presentaba en corte. El objetivo era documentar comportamiento genuino, no engañar a Ike para que dijera o hiciera algo que normalmente no haría. Aseguré a Wallace que entendía y que solo usaría las grabaciones para capturar lo que naturalmente sucediera durante mi viaje de trabajo falso. 2 días después, instalé el sistema de seguridad mientras Ike estaba en una cita médica. Monté cámaras pequeñas en la sala de estar, cocina y pasillo, cada una con capacidad de grabación de audio oculta en lo que parecía equipo regular de seguridad del hogar. Toda la configuración me tomó aproximadamente 90 minutos y probé cada cámara 2 veces para asegurarme de que la calidad de audio era lo suficientemente clara para captar conversaciones. Cuando llegó a casa, le mostré el nuevo sistema con lo que esperaba pareciera orgullo emocionado. Saqué la aplicación en mi teléfono y la guié a través de cómo podíamos monitorear la casa remotamente, verificar las cámaras desde cualquier lugar y recibir alertas si el sistema detectaba movimiento. Expliqué que con el bebé viniendo, quería asegurarme de que nuestro hogar fuera tan seguro como posible, especialmente cuando tenía que viajar por trabajo. Ella sonrió y me abrazó, diciendo que la hacía sentir más segura saber que teníamos esta protección. No tenía idea de que acababa de aprobar su propia vigilancia. Esa noche, durante una cena tranquila, Ike repentinamente agarró su estómago y soltó un jadeo agudo. Su rostro se puso pálido y se dobló ligeramente en su silla. Mi tenedor cayó ruidosamente sobre mi plato mientras me levantaba de un salto. Toda mi ira y planificación olvidadas en un instante. Le pregunté qué estaba mal y dijo que estaba teniendo dolores agudos, peor que cualquier cosa que había sentido antes. Mis manos ya estaban agarrando mis llaves y su bolso mientras le decía que íbamos al hospital ahora mismo. La ayudé al auto, un brazo alrededor de su cintura mientras ella respiraba a través de lo que parecían contracciones. El viaje a la sala de emergencias tomó 12 minutos, pero se sintió como 1 hora. Mis manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, mientras Hachi respiraba en explosiones cortas a mi lado. En el hospital, la metieron en una silla de ruedas y la llevaron directamente atrás para ser examinada. Caminé de un lado a otro en el pasillo afuera de su habitación, mi mente corriendo entre preocupación por su seguridad física y el lío complicado de nuestra situación. Un doctor salió después de aproximadamente 30 minutos y explicó que era dolor del ligamento redondo, no labor, una condición común e inofensiva donde los ligamentos que soportan el útero se estiran y causan dolores agudos. Querían monitorearla por otra hora solo para estar seguros, pero el bebé estaba bien y no había peligro inmediato. El alivio y la confusión me golpearon al mismo tiempo, dejándome exhausto. En la sala de espera del hospital después, me senté en una silla de plástico incómoda y observé a Ike dormitar en el asiento junto a mí, su mano descansando en su vientre, como si estuviera protegiendo al bebé. Incluso durmiendo, algo se movió en mi pecho, una mezcla confusa de ternura y traición que hizo mi garganta apretarse. Esta seguía siendo una persona con la que había compartido 3 años de mi vida, alguien que había amado y hecho planes, incluso si esa persona nunca realmente existió de la manera que pensé. La complejidad de sentir tanto protector como furioso al mismo tiempo me desgastó más que la ira sola lo había hecho. Ella lucía vulnerable y pequeña bajo la iluminación dura del hospital y odiaba que parte de mí todavía se preocupara por su bienestar a pesar de todo lo que había hecho. Robert llamó la tarde siguiente para verificar sobre Iki después de que su madre le contó sobre la visita al hospital. Podía escuchar preocupación real en su voz mientras preguntaba si ella estaba bien y si el bebé estaba bien. Le di la actualización médica y le aseguré que todo estaba bien, solo un susto. Mientras hablábamos, me di cuenta con un sentimiento pesado en mi estómago que Robert iba a estar devastado cuando aprendiera la verdad. No había sido nada excepto amable conmigo desde el día que nos conocimos, ayudando con la cuna,
tratándome como familia, emocionándose por convertirse en abuelo. La conversación que eventualmente tendría que tener con él, diciéndole que su nieto no era realmente su nieto biológico, me hacía sentir enfermo. No merecía esta traición más que yo. 3 días después, me reuní con Wallace nuevamente en su oficina para finalizar la estrategia para mi viaje de trabajo falso. Extendió una línea de tiempo sobre su escritorio y me guió a través de exactamente qué debería suceder durante esos 3 días. Enfatizó múltiples veces que no debería confrontar a Ike durante este periodo, sin importar lo que viera o escuchara a través de las cámaras. El objetivo era documentación pura, dejándola revelar sus planes con Jason, naturalmente sin ninguna presión o sospecha de mi parte. Wallace explicó que si la confrontaba o intentaba atraparla en el acto, podría parecer entrapamiento o acoso, lo cual debilitaría nuestro caso. Necesitaba solo observar, grabar y documentar todo mientras mantenía mi historia de cobertura sobre estar fuera de la ciudad por trabajo. Esa tarde durante la cena, le conté a Ike sobre mi viaje de trabajo programado para la siguiente semana. Expliqué que era una sesión de capacitación obligatoria en una ciudad a 3 horas de distancia, algo en lo que mi jefe me había inscrito hace meses que no podía evitar. Ella solo hizo un par de preguntas básicas sobre cuándo me iría y cuándo regresaría. Entonces pareció casi aliviada mientras asentía y regresaba a su comida. Ese alivio dolió, pero también confirmó todo lo que ya sabía. Ella ya estaba planificando cómo usar esos 3 días, ya pensando en la visita de Jason, ya esperando mi ausencia. La noche antes de mi partida falsa, empaqué una bolsa de viaje en nuestro dormitorio mientras Ike veía TV en la sala. Me aseguré de incluir suficiente ropa y artículos de aseo para hacer que el viaje pareciera real, aunque solo estaría a 20 minutos de distancia en un hotel. A la mañana siguiente, la besé para despedirme con el mismo afecto distante que había estado mostrando durante semanas. El tipo de beso que es más hábito que sentimiento. Me dijo que manejara con seguridad y le enviara un mensaje cuando llegara. Su voz alegre de una manera que hizo mi estómago retorcerse. Conduje a un hotel al otro lado de la ciudad. Me registré bajo mi propio nombre y configuré mi laptop en el escritorio para monitorear las transmisiones de las cámaras de seguridad. La habitación era genérica e impersonal con paredes beige y una vista del estacionamiento, pero serviría su propósito. Dentro de 3 horas de mi partida, observé a través de la transmisión de la cámara cómo Ike sacó su teléfono y llamó a su madre. Hablaron en japonés rápido y subí el volumen en mi laptop para captar cada palabra. Ike le dijo a su madre que Jason vendría mañana por la noche, que todo estaba configurado perfectamente. La voz de su madre vino a través del altavoz con una nota de precaución, diciendo que algo se sentía extraño sobre mi comportamiento reciente, que tal vez debería ser más cuidadosa. Pero Ike se rió y descartó la preocupación completamente. Dijo que yo era demasiado estúpido para descubrir algo, que probablemente solo estaba estresado por convertirme en padre y no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Su madre pareció aceptar esta explicación y se movieron a discutir qué debería cocinar Ike para la visita de Jason. Cerré mi laptop y miré la pared blanda del hotel, dejando que sus palabras me lavaran una vez más antes de documentar todo y enviar el archivo a Wallace. La mañana siguiente, abrí mi laptop de trabajo e inicié sesión en el sistema remoto, configurando hojas de cálculo e informes en un monitor, mientras las transmisiones de las cámaras de seguridad se reproducían en el otro. Cada hora, cambiaba a la aplicación de la cámara y observaba a Ike moverse por nuestra casa como si estuviera interpretando una obra que ya había leído. Hizo desayuno alrededor de las 9:00, desplazándose por su teléfono en la mesa de la cocina. Vio TV en el sofá la mayor parte de la tarde, algún reality show que podía ver parpadeando en la pantalla. Alrededor de la 1:00, calentó sobras y las comió parada en el mostrador. A las 3, tuvo una videollamada en su laptop y acerqué la transmisión de la cámara para verla sonriendo y riendo con alguien cuyo rostro no podía distinguir del todo. Todo el día fue tan normal y aburrido que hizo doler mi estómago. Esta era mi esposa haciendo cosas regulares de esposa en nuestra casa, excepto que estaba planificando traer a otro hombre mañana,
y yo la estaba observando como si fuera una extraña. Me sentía como si estuviera mirando a alguien usando el rostro de Iki, pero no sabía quién estaba realmente adentro. Alrededor de las 6:00, cerré los archivos de trabajo y me preparé para mi cita de terapia, conduciendo al otro lado de la ciudad a la oficina de Deborah, en lugar de llamar desde el hotel como usualmente hacía. Su oficina estaba en un pequeño edificio, con una sala de espera que olía a lavanda, y me recibió en la puerta con su expresión calmada usual. Nos sentamos en su oficina con la iluminación suave y la máquina de ruido blanco zumbando en la esquina. Le conté sobre el sistema de vigilancia y cómo estaba pasando mis días observando a Ike a través de cámaras que ella no sabía que estaban grabando audio. Expliqué que estaba esperando que Jason apareciera para poder documentar todo para el divorcio. Deborah escuchó sin interrumpir. Entonces preguntó qué haría si la evidencia no era tan dramática como esperaba. Su pregunta me hizo pausar porque realmente no había pensado en ello. Había estado tan enfocado en atrapar a Aki en el peor momento posible que no había considerado qué pasaría si Jason solo venía a cenar y veían TV. ¿Qué pasaría si no había pistola humeante, solo infidelidad ordinaria? Deborah se inclinó hacia adelante un poco y dijo algo que cambió toda mi perspectiva. Sugirió que estaba enmarcando esto como una misión de venganza, cuando realmente estaba intentando protegerme de estar legal y financieramente atado al hijo de otro hombre. Dijo que reunir evidencia no era sobre castigo, era sobre establecer verdad para que pudiera tomar decisiones informadas sobre mi futuro. La manera en que lo explicó me hizo sentir menos como algún tipo espeluznante espiando a su esposa y más como alguien tomando pasos razonables para protegerse. No estaba intentando destruir a Ike, estaba intentando evitar ser destruido por sus mentiras. Cuando dejé su oficina esa noche, me sentí más fundamentado de lo que había estado en semanas, como si tuviera permiso para hacer lo que estaba haciendo sin ahogarme en culpa por ello. El segundo día de mi viaje de trabajo falso comenzó con más trabajo remoto y monitoreo de cámaras. Respondí correos electrónicos y asistí a una llamada de videoconferencia mientras mantenía un ojo en las transmisiones desde casa. Ike parecía más enérgica ese día, limpiando la cocina y haciendo lavandería. Alrededor de las 5:00, tomó una ducha y se cambió a ropa más bonita, lo cual hizo mi pulso acelerarse porque sabía lo que venía. A las 7 exactamente, la cámara del timbre mostró a Jason caminando hacia nuestra puerta principal cargando bolsas de papel que parecían comida para llevar y una botella de vino metida bajo su brazo. Observé a Ike abrir la puerta y Jason la besó justo ahí en la entrada. No un beso rápido, sino un beso real que duró varios segundos. Su mano fue a su vientre embarazado y descansó ahí como si tuviera todo el derecho de tocarla. Caminaron a la sala y cambié vistas de cámara para seguirlos. Se acomodaron en el sofá y desempacaron la comida para llevar, algún tipo de comida china de los contenedores que podía ver. Su lenguaje corporal era tan cómodo y familiar, la forma en que se inclinaban uno hacia el otro y compartían comida del mismo plato. Esta no era una primera cita o una aventura nerviosa. Estas eran dos personas que habían hecho esto antes, probablemente muchas veces. Estaban jugando a la casita en mi casa real, sentados en mi sofá, comiendo en mi mesa de café, actuando como si esta fuera su vida juntos. Los observé comer y hablar por aproximadamente una hora, incapaz de escuchar lo que estaban diciendo, pero viendo cuán relajados ambos lucían. Entonces tuve que cerrar la laptop porque mi pecho se sentía apretado y mis manos estaban temblando. La domesticidad íntima de observarlos juntos era peor de lo que había imaginado. Agarré mi chaqueta y salí afuera, caminando círculos alrededor del estacionamiento del hotel, en el aire frío de la noche. Autos pasaban por la carretera principal y me enfoqué en respirar lentamente, recordándome una y otra vez que esta evidencia era necesaria. Necesitaba esta documentación para el divorcio, para el desafío de paternidad, para todo lo que venía. El dolor que sentía ahora era el precio de proteger mi futuro. Después de aproximadamente 20 minutos, regresé adentro y verifiqué mi teléfono, viendo un mensaje de texto de María preguntando si estaba disponible para hablar. La llamé de vuelta y me dijo que había terminado su investigación de antecedentes sobre las finanzas familiares
familiares de Ike. La madre de Aki había declarado bancarrota hace 7 años y todavía llevaba deuda significativa de tarjetas de crédito basado en los registros públicos que María había accedido. Esta información ayudaba a explicar parte de la presión que Ike podría sentir para asegurar estabilidad financiera a través de mí, aunque no excusaba nada de lo que había hecho. María dijo que este contexto sobre los problemas de dinero de su madre podría ser útil si terminábamos en mediación, mostrando un patrón de desesperación financiera en la familia. Le agradecí e hice notas sobre todo lo que me había dicho. En el tercer día, empaqué mi habitación de hotel y conduje a casa por la tarde, cronometrando mi llegada para después de que había visto a Jason irse en las cámaras de seguridad. Me estacioné en la entrada alrededor de las 4:00 y entré por la puerta principal con mi bolsa de viaje. Ike salió de la cocina y me abrazó, preguntando cómo fue la capacitación. Le di detalles aburridos sobre salas de conferencias y presentaciones de PowerPoint sobre nuevos sistemas de software, todo completamente inventado. Ella parecía relajada y feliz, probablemente aliviada de que su visita con Jason había pasado sin ser detectada. Hicimos cena juntos, y ella habló sobre su día, mencionando que había limpiado la casa y visto algunos shows, cuidadosamente dejando fuera la parte sobre su novio pasando la noche. Esa noche, después de que nos preparamos para dormir, Ike se movió más cerca de mí y puso su mano en mi pecho de una manera que hacía sus intenciones claras. Me alejé ligeramente y le dije que estaba exhausto del viaje y las largas sesiones de capacitación. El pensamiento de contacto físico con ella hacía mi piel arrastrarse como si mi cuerpo supiera la verdad, incluso mientras estaba fingiendo ignorancia. Ella lucía herida por un segundo, pero no presionó. Solo se dio vuelta y se fue a dormir. Permanecí despierto por horas mirando el techo y contando las semanas hasta que el bebé naciera y finalmente pudiera terminar esta charada. La mañana siguiente llamé a Wallace y programé una reunión para revisar el metraje de seguridad. En su oficina más tarde ese día, le mostré clips seleccionados de Jason llegando, besando a Achi y pasando la noche en nuestra casa. Wallace observó cuidadosamente y tomó notas, confirmando que la presencia de Jason combinada con los registros de videollamadas y la declaración escrita de Matt establecían un patrón claro de engaño continuo. Me recordó que en nuestro estado, el adulterio tenía impacto limitado en procedimientos de divorcio, lo cual me frustró porque tenía toda esta evidencia que se sentía importante, pero realmente no iba a cambiar mucho legalmente. El tema real iba a ser el desafío de paternidad y cualquier reclamo financiero que Aki pudiera hacer basado en nuestro matrimonio. Wallace sacó un blog legal y comenzó a esbozar lo que llamó un plan de acción post-nacimiento. Explicó que el plan incluía pruebas de paternidad inmediatas, tan pronto como el bebé naciera, presentar separación legal dentro de días de obtener los resultados y solicitar órdenes temporales sobre división de propiedad y finanzas. La parte más importante era que absolutamente no podía firmar ningún certificado de nacimiento o formularios de reconocimiento de paternidad en el hospital. Wallace enfatizó esto múltiples veces, diciendo que necesitaba solicitar explícitamente pruebas de ADN antes de reconocer cualquier derecho o responsabilidad parental. Me advirtió que este sería el momento más difícil, porque Ike acababa de dar a luz, y yo estaría rechazando firmar papeles mientras ella estaba vulnerable y emocional, pero era legalmente necesario para protegerme de ser presumido el padre bajo la ley estatal. Asentí y tomé notas sobre todo lo que dijo, sintiendo el peso de lo que venía a sentarse sobre mí como una manta pesada. Pasé la siguiente tarde enterrado en sitios web de hospitales y foros médicos, leyendo todo lo que podía encontrar sobre procedimientos de pruebas de paternidad. La información era lo suficientemente directa. Los hospitales podían recoger muestras de ADN justo después del nacimiento, usando un simple hisopo de mejilla del bebé y el supuesto padre. El procesamiento estándar tomaba 3 a 5 días, lo cual se sentía como una eternidad cuando imaginaba esperar en ese limbo mientras Ike se recuperaba, y todos asumían que yo era el padre. Pero había una opción acelerada, resultados en 24 a 48 horas por un cargo extra. Ni siquiera dudé antes de decidir que esa era la ruta que tomaría. El costo no importaba cuando se pesaba contra pasar incluso un día extra atrapado en incertidumbre, fingiendo celebrar a un niño que podría no ser mío, mientras la familia de Ike observaba y esperaba que yo firmara documentos que me atarían legalmente al bebé de otro hombre. Marqué 3 servicios de pruebas
diferentes y envié la información por correo a Wallace, pidiéndole que confirmara cuál usaba el hospital y si necesitaba arreglar algo por adelantado. Su respuesta llegó dentro de una hora, diciéndome que contactaría al hospital directamente para establecer el protocolo de pruebas y asegurarse de que el personal supiera no presentarme ningún formulario de reconocimiento de paternidad hasta que los resultados regresaran. Leer su correo me dio una sensación extraña de alivio, como si finalmente estuviera tomando pasos concretos en lugar de solo reunir evidencia y esperar. Ese viernes, la madre de AK llegó para el fin de semana con 2 maletas y una bolsa llena de ropa de bebé que había estado recolectando. Observé desde la cocina mientras abrazaba a Aiki en la entrada, hablando japonés rápido sobre cuán emocionada estaba y cuán grande se había puesto el vientre de EK. Se movieron a la sala y les traje té, interpretando mi papel como el esposo atento mientras estudiaba su dinámica con nueva conciencia. Su madre era controladora de una manera que había notado antes, pero nunca realmente analizado, constantemente tocando el estómago de Ike y ofreciendo consejos sobre todo desde posiciones para dormir hasta qué comidas evitar. Ike respondía a cada sugerencia con acuerdo inmediato o rebelión sutil dependiendo de su humor, y podía ver el patrón de su relación desarrollarse en tiempo real. Lo que más me impactó fue cómo su madre tocaba el vientre de Aki constantemente, sus manos siempre alcanzando esa curva hinchada, pero apenas me miraba durante toda la tarde. Cuando hacía contacto visual, duraba tal vez un segundo antes de que mirara hacia otro lado, y entendí que no podía realmente enfrentar a la persona que había ayudado a su hija a engañar. Mantuve mi expresión neutral y les traje bocadillos, actuando como si no notara la culpa escrita en su rostro cada vez que entraba a la habitación. El sábado por la noche, Robert vino a cenar y los 4 nos sentamos alrededor de la mesa mientras él trinchaba un asado que trajo. La conversación se mantuvo ligera al principio. Charlas sobre el clima y algún proyecto en el que Robert estaba trabajando en su garaje. Pero entonces mencionó algo que hizo a todos quedarse en silencio. Había estado estableciendo un fondo universitario para su futuro nieto, apartando dinero cada mes desde que anunciamos el embarazo, y quería saber si teníamos alguna preferencia sobre cómo debería estructurarse la cuenta. La mesa se quedó completamente en silencio, excepto por el sonido de su cuchillo contra la tabla de cortar. Vi a Ike y su madre intercambiar una mirada a través de la mesa, una mirada rápida que duró tal vez 2 segundos, pero comunicó todo. Ambas sabían que este bebé podría no ser el nieto biológico de Robert, que toda su planificación generosa y preparación emocionada podría ser para un niño que no tenía conexión sanguínea con él. El peso de su engaño repentinamente se sentía más grande que solo lo que me habían hecho a mí. Se extendía a Robert, este hombre amable que me había dado la bienvenida a su familia y me trataba como un hijo. Siguió hablando sobre el fondo, explicando interés compuesto y preguntando si queríamos agregar a él nosotros mismos, completamente inconsciente de la tensión crepitando a su alrededor. Me forcé a responder normalmente, agradeciéndole por su generosidad y diciendo que definitivamente contribuiríamos una vez que el bebé llegara. La madre de Ike se excusó para usar el baño, y capté el brillo de lágrimas en sus ojos mientras dejaba la mesa. Después de la cena, le pregunté a Robert si podía hablar con él sobre algo. Usando decisiones laborales como mi excusa, salimos al garaje donde guardaba sus herramientas de carpintería y proyectos a medio terminar, el aire oliendo a acerrín y barniz. Escuchó cuidadosamente mientras inventaba preguntas sobre avance profesional y equilibrio vida-trabajo, dándome consejo paternal sobre priorizar la familia y no dejar que la ambición me consumiera. Parado ahí rodeado de sus herramientas y escuchando su preocupación genuina en su voz, me sentí abrumado por el impulso de contarle todo. Las palabras estaban justo ahí en mi garganta, listas para derramarse sobre la aventura de Aiki y Matt, y las conversaciones japonesas donde se habían burlado de mí. Pero las advertencias de Wallace resonaban en mi cabeza sobre controlar el tiempo y método de divulgación, sobre no dejar que la emoción condujera mi estrategia. Así que tragué la verdad y asentí junto con la guía de Robert, aceptando su sabiduría sobre equilibrio y familia, mientras sabía que muy pronto tendría que destrozar su mundo con información que rompería su corazón. Me dio una palmada en el hombro y me dijo que iba a ser un gran padre,
y tuve que voltearme y fingir examinar una sierra de mesa para que no viera mi rostro. Durante las siguientes semanas, Ike se movió a su tercer trimestre y todo se puso más difícil para ella físicamente. Se quejaba constantemente sobre dolor de espalda que la despertaba en la noche, tobillos tan hinchados que sus zapatos regulares no cabían, e insomnio que la dejaba exhausta e irritable. Proporcioné apoyo práctico como almohadillas térmicas y almohadas extra, ayudándola a ponerse cómoda en la cama y asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba, pero mantuve distancia emocional que no podía esconder del todo. Ella lo notó, comentando varias veces que yo parecía diferente o distraído, preguntando si algo estaba mal en el trabajo o si estaba teniendo segundos pensamientos sobre convertirme en padre. Cada vez que preguntaba, culpaba al estrés laboral y nerviosismo sobre el bebé, dándole explicaciones que eran técnicamente verdaderas, incluso si no eran la razón real de mi distancia. La verdad era que ya no podía conectar con ella, no podía fingir intimidad o afecto cuando sabía lo que había hecho y todavía estaba haciendo. Cada toque se sentía mal, cada conversación se sentía como una actuación, y mantener la fachada me agotaba más de lo que cualquier labor física podría. La clase prenatal sucedió un martes por la noche en el hospital donde Ike eventualmente daría a luz. Nos sentamos en un círculo con otras 6 parejas mientras un instructor demostraba técnicas de respiración y posiciones de labor, todos los demás pareciendo genuinamente emocionados y conectados. Me sentí como un actor en una obra pasando por movimientos que no tenían significado auténtico detrás de ellos. El instructor pidió a las parejas que practicaran toque de apoyo, mostrándonos cómo aplicar presión a la parte baja de la espalda durante contracciones. Coloqué mis manos en la espalda de Ike con desprendimiento clínico, siguiendo las instrucciones técnicas, pero sin sentir nada, y ella volteó su cabeza para darme una mirada confundida. Las otras parejas estaban riendo y bromeando, los hombres haciendo comentarios nerviosos sobre desmayarse en la sala de partos mientras sus esposas rodaban los ojos afectuosamente. Permanecí silencioso a través de la mayor parte de la clase, solo hablando cuando se dirigían directamente a mí. Ike seguía mirándome con una expresión que no podía leer del todo. En el camino a casa, preguntó nuevamente si estaba bien, y le dije que solo estaba procesando todo y sintiéndome abrumado por la responsabilidad. Ella pareció aceptar esta explicación, extendiendo la mano para apretar mi mano, y la dejé sostenerla mientras mantenía mis ojos en el camino. María me llamó el siguiente lunes para decir que su informe de investigación final estaba completo. Me reuní con ella en su oficina esa tarde, y me entregó un documento encuadernado que exponía todo en detalle claro y organizado. La línea de tiempo de la aventura de aquí con Matt, incluyendo fechas y ubicaciones donde se habían encontrado, el pago de $5,000 que Matt había hecho con registros bancarios mostrando la transferencia, la relación continua con Jason, documentada a través de metraje de vigilancia de mi sistema de seguridad del hogar y los registros de videollamadas que había sacado de nuestro router, declaraciones de testigos de Matt admitiendo la aventura y el pago, las grabaciones de la reunión familiar, donde Ike y su madre habían discutido el engaño en japonés. María lo había organizado todo en una narrativa que podía ser presentada a un juez si era necesario, completa con exhibiciones y documentación de apoyo. Pasé las páginas, sintiendo una mezcla extraña de vindicación y tristeza, viendo la traición de mi esposa reducida a puntos de bala y marcas de tiempo. María me advirtió nuevamente que Wallace todavía estaba cauteloso sobre depender demasiado del metraje de vigilancia, explicando que algunos jueces veían ese tipo de evidencia negativamente, incluso cuando era legalmente obtenida, pero había hecho su trabajo minuciosamente, dándome cada pieza de información que podría necesitar para protegerme legal y financieramente. Esa semana tuve una sesión de terapia con Deborah, donde me hizo una pregunta que me detuvo en seco. ¿Qué resultado realmente me satisfaría en este punto? Me senté ahí en su oficina intentando articular una respuesta, y me di cuenta de que no quería que Ike sufriera o fuera destruida. Solo quería ser libre, libre de la obligación legal de criar al hijo de otro hombre, libre de la responsabilidad financiera de apoyar a alguien que me engañó, libre de ser burlado en un idioma que supuestamente no entendía. Deborah me ayudó a trabajar a través de esto, haciendo preguntas que clarificaron mis objetivos reales versus las fantasías de venganza que había estado entreteniendo. Señaló que mi recopilación
divulgación de evidencia había sido sobre autoprotección, no castigo, y esa distinción importaba tanto legal como emocionalmente. Para el final de la sesión, podía articular claramente que quería una separación limpia, con mi dignidad intacta, no destrucción o humillación pública. Esta claridad me ayudó a refinar mi enfoque con Wallace, enfocándome en protección legal en lugar de exposición dramática. Dejé la oficina de Dvorah sintiendo más fundamentado de lo que había estado en semanas, como si finalmente hubiera separado mis necesidades legítimas de mi ira. Creé una nueva cuenta de correo electrónico esa noche, usando un proveedor seguro, y comencé a reenviar documentos importantes a ella. Registros financieros mostrando nuestras cuentas conjuntas y los patrones de gasto de Ike desde que renunció a su trabajo. El metraje del sistema de seguridad de las visitas de Jason. El informe de investigación completo de María con todas las exhibiciones. Los memorandos de estrategia legal de Wallace y los borradores de papeles de separación. Todo lo que podría necesitar si Ike intentaba eliminar o destruir evidencia una vez que se diera cuenta de que yo conocía la verdad. También envié credenciales de acceso tanto a María como a Wallace, dándoles permiso para recuperar estos archivos si algo me pasaba a mis cuentas primarias o si me volvía incapaz de acceder a ellas yo mismo. El proceso tomó más de una hora, organizando cuidadosamente archivos y asegurándome de que todo se cargara correctamente. Pero me sentí mejor sabiendo que había múltiples respaldos. Wallace me había advertido que Ike podría intentar bloquearme de cuentas conjuntas u ocultar activos una vez que los papeles de separación fueran presentados, y este archivo de correo me daba seguro contra esa posibilidad. La fecha de vida de Ike ahora estaba a solo 2 semanas de distancia, y la casa se llenó con suministros de bebé que se sentían como utilería en una producción teatral. Pasé una tarde de sábado ensamblando la cuna que Robert había comprado, siguiendo las instrucciones y apretando tornillos, mientras sabía que probablemente nunca usaría este mobiliario. El asiento de auto estaba sentado en su caja en el garaje, esperando ser instalado. Ropa diminuta colgaba en el closet del cuarto infantil, organizada por tamaño. Me moví a través de estas tareas mecánicamente, estableciendo un hogar para un bebé que no estaría criando, y la desconexión entre mis acciones y mi conocimiento creó un estado onírico donde nada se sentía del todo real. Y Kay entró mientras estaba trabajando en la cuna, y se paró en la entrada observándome, su mano descansando en su vientre. Preguntó si estaba emocionado y dije que sí, manteniendo mi voz estable. Se movió más cerca y puso sus brazos alrededor de mí desde atrás, o intentó dado su tamaño, y me paré ahí dejándola sostenerme mientras miraba la cuna medio ensamblada y contaba los días hasta que finalmente pudiera terminar esta actuación. El correo electrónico de Wallace llegó un jueves por la mañana con la línea de asunto «Documentos para revisar». Abrí el adjunto y pasé las siguientes 2 horas leyendo a través del lenguaje legal que hizo que todo se sintiera repentinamente real, de una manera que el metraje de vigilancia nunca había hecho. La petición de separación legal exponía fundamentos y solicitaba órdenes temporales. El documento de desafío de paternidad declaraba formalmente mi rechazo a reconocer paternidad y solicitaba pruebas de ADN para establecer padre biológico. Cada párrafo era clínico y preciso, convirtiendo meses de traición en cláusulas numeradas y declaraciones de considerandos. Hice notas en los márgenes, mayormente pequeños cambios de redacción que Wallace había sugerido que revisara. Una sección solicitaba que no se me hiciera responsable financieramente por costos médicos relacionados con el nacimiento o cuidado postnatal. Otra pedía a la corte que restringiera a de vender u ocultar activos maritales durante el período de separación. Aprobé todo con mis ediciones y envié correo de vuelta a Wallace, autorizándolo a presentar en el momento en que tuviéramos resultados de pruebas de paternidad. Los documentos estaban sentados en una carpeta en su escritorio, listos para ir, solo esperando prueba científica de lo que ya sabía. 3 noches después, desperté con Ike sacudiendo mi hombro. Su rostro estaba tenso con dolor, y me dijo que las contracciones
habían comenzado. Verifiqué mi teléfono y vi que eran las 2:17 am. Cronometré la siguiente contracción y luego la siguiente, confirmando que estaban a 7 minutos de distancia, como la clase prenatal nos había enseñado a vigilar. Me levanté y me moví a través de la casa con energía enfocada, empacando su bolsa de hospital con los artículos de la lista de verificación que habíamos preparado semanas atrás. Ropa cómoda, artículos de aseo, cargador de teléfono, el atuendo para ir a casa para el bebé. Iki agarró el mostrador del baño durante otra contracción y me paré detrás de ella, aplicando presión a su parte baja de la espalda de la manera que habíamos practicado. Cuando la contracción pasó, la ayudé al auto y conduje al hospital con ambas manos firmes en el volante. Ella extendió la mano y agarró mi mano durante la siguiente contracción, apretando lo suficientemente fuerte que mis dedos se entumecieron. Apreté de vuelta porque lo que fuera cierto entre nosotros, ella seguía siendo un ser humano en dolor real y no podía simplemente apagar la compasión básica. El hospital la admitió rápidamente y la instaló en una sala de partos. Las contracciones se estaban poniendo más fuertes y más cercanas y permanecí justo al lado de la cama, ayudándola a respirar a través de cada una. Las técnicas de respiración de la clase prenatal realmente ayudaron y conté en voz alta mientras ella se enfocaba en el ritmo. Cuando quería chips de hielo, los conseguí. Cuando necesitaba a la enfermera, la llamé. Cuando el doctor vino a verificar su progreso, hice preguntas sobre opciones de manejo del dolor, porque Ike me había dicho semanas atrás que quería una epidural. El personal médico se movía a nuestro alrededor con eficiencia practicada, monitoreando la frecuencia cardíaca del bebé y los signos vitales de Iki. Alrededor de la hora 8, Robert y la madre de Iki llegaron. Robert me abrazó y preguntó cómo estaba, y le di actualizaciones sobre centímetros dilatados y la epidural que había sido colocada una hora antes. Los cuatro nos asentamos en una vigilia que probablemente lucía completamente normal a cualquiera observando. Robert se sentó en la silla de la esquina leyendo noticias en su teléfono. La madre de Iki se paró cerca de la cama, hablando tranquilamente con su hija en japonés. Permanecí cerca de Ike, limpiando su frente con un paño fresco y ayudándola a cambiar posiciones cuando su espalda dolía. Varias veces capté el ojo de Robert a través de la habitación y el calor y gratitud que vi ahí hizo mi pecho doler físicamente porque sabía que esa mirada desaparecería pronto. El bebé nació a las 6:47 p.m. después de 2 horas de empujar que dejaron a Ike exhausta y temblando. El doctor anunció que era un niño y declaró el peso a 7,3 El equipo médico lo limpió rápidamente y luego lo colocó en el pecho de Iki para contacto piel a piel. La habitación se llenó de lágrimas y felicitaciones. Robert estaba llorando y tomando fotos. La madre de Iki estaba hablando japonés rápido sobre cuán hermoso era. Las enfermeras estaban sonriendo y alabando a Iki por su trabajo duro. Me paré ligeramente aparte de la cama, observando este momento que debería haber sido el más feliz de mi vida, pero se sentía más como asistir a un funeral. El bebé estaba haciendo pequeños ruidos y moviendo sus diminutas manos. Ike estaba llorando y sonriendo al mismo tiempo. Todos estaban tan enfocados en la nueva vida en la habitación que nadie notó que no me había movido más cerca o extendido la mano para tocarlo. Aproximadamente 30 minutos después de que el equipo médico había terminado sus verificaciones posparto inmediatas, una enfermera entró con un portapapeles. Me sonrió y comenzó a explicar el papeleo del certificado de nacimiento, señalando las líneas donde necesitaría firmar para ser listado como el padre legal. Miré el formulario y luego a la enfermera y le dije tranquilamente que quería arreglar pruebas de paternidad antes de firmar cualquier cosa. Mi voz estaba calmada, pero las palabras cayeron en la habitación como piedras en agua quieta. La cabeza de Iki se giró bruscamente hacia mí, su rostro exhausto repentinamente alerta con una expresión que nunca había visto antes. Su madre comenzó a hablar rápidamente en japonés, preguntando qué estaba sucediendo. ¿Qué acabo de decir? Me volteé para enfrentarla y respondí en japonés fluido que me gustaría establecer paternidad antes de aceptar responsabilidad legal por el niño. Observé el color drenar de su rostro mientras se daba cuenta de que había entendido cada palabra que ella e Ike habían hablado durante meses. La habitación se quedó completamente silenciosa, excepto por los pequeños ruidos que el bebé estaba haciendo. Iki me miró fijamente y observé su expresión ciclar a través de shock, luego miedo,
luego algo calculador mientras su mente corría para descifrar cuánto sabía y cuánto tiempo había sabido. Su rostro se había puesto blanco y agarró el riel de la cama como si pudiera caerse. Robert miraba entre todos nosotros con confusión creciente, claramente sintiendo que algo estaba muy mal, pero sin entender qué. Mantuve mis ojos en Ike y repetí en inglés que estaba solicitando una prueba de paternidad, lo cual era mi derecho legal como el padre presunto. Mi voz permaneció nivelada y factual, no revelando nada sobre los meses de vigilancia y recopilación de evidencia. La enfermera se movió incómoda, claramente no esperando drama familiar durante lo que debería haber sido un momento feliz. La enfermera aclaró su garganta y explicó en un tono profesional que el hospital podía recolectar muestras de ADN para pruebas de paternidad. Sacó un formulario diferente y comenzó a describir el proceso, mientras Aki solo me miraba con lágrimas corriendo por su rostro. La enfermera mencionó que ofrecían procesamiento acelerado que podía proporcionar resultados en 24 a 48 horas, en lugar de los 3 a 5 días estándar. Le dije que quería la opción más rápida disponible y pagaría cualquier costo adicional que fuera. Ike comenzó a llorar más fuerte y no podía decir si las lágrimas eran de agotamiento o dolor o miedo o tal vez incluso remordimiento real. Su madre le estaba hablando en japonés nuevamente, preguntando qué debería hacer, pero ignoré a ambas. La enfermera lucía muy incómoda ahora y dijo que conseguiría los materiales necesarios para la recolección de ADN y traería de vuelta los formularios de consentimiento. Cuando la enfermera regresó, aproximadamente 10 minutos después, tenía 2 kits de recolección sellados. Explicó el proceso y luego hisopó el interior de la mejilla del bebé, sellando esa muestra en su contenedor con etiquetas y mi firma como testigo. Luego hisopó el interior de mi mejilla y selló esa muestra por separado. Ambos contenedores fueron a un sobre más grande que iría al laboratorio. Me hizo firmar formularios de consentimiento e iniciales en varios lugares confirmando que entendía el proceso y los costos. Cuando todo el papeleo estaba hecho, le dije a Aki que me quedaría en otro lugar hasta que los resultados regresaran. Mencioné que ya había empacado algunas de mis cosas de la casa. Su madre intentó hablarme en japonés, tal vez olvidando en su pánico que acababa de revelar mi fluidez, o tal vez sin importarle ya. La ignoré completamente y me volteé hacia Robert en su lugar. Le pedí a Robert si podía salir al pasillo conmigo. Asintió y me siguió fuera de la sala de partos al iluminado fluorescente brillante del corredor del hospital. Caminamos un poco por el pasillo lejos de la habitación y me volteé para enfrentarlo. Le dije tan gentilmente como pude que había preguntas sobre la paternidad del bebé. No le di todos los detalles ni ofrecí reproducirle el metraje de vigilancia que tenía en mi teléfono. Solo expliqué que tenía razón para creer que el niño podría no ser mío biológicamente y que necesitaba establecer la verdad antes de aceptar responsabilidad legal. El rostro de Robert simplemente se derrumbó. Se recostó contra la pared como si sus piernas no lo sostuvieran más. Su mano vino a cubrir su boca y cerró sus ojos. Robert abrió sus ojos y me preguntó directamente si yo pensaba que Ike me había engañado. Le dije que sí. Tenía evidencia de una aventura y creía que el padre biológico era alguien llamado Matt. Cerró sus ojos nuevamente y tomó varias respiraciones profundas, su pecho elevándose y cayendo como si estuviera intentando estabilizarse. Entonces preguntó si estaba seguro sobre esto. Le conté sobre las conversaciones en japonés que había entendido, sobre los hallazgos del investigador privado, sobre la admisión de Matt respecto al pago de $5,000 que hizo para evitar responsabilidad. Observé el rostro de Robert mientras hablaba y pareció envejecer 10 años en el espacio de 10 minutos. Sus hombros se hundieron y nuevas líneas aparecieron alrededor de sus ojos y boca. Cuando terminé de hablar, solo se paró ahí contra la pared, mirando al piso e intentando procesar que su hija había mentido a todos y que el nieto por el que había estado tan emocionado no era biológicamente su nieto en absoluto. Dejé el hospital esa noche y conduje directo al hotel donde había estado hospedándome durante mi viaje de trabajo falso. La habitación se sentía diferente ahora, menos como un escondite y más como una sala de espera para mi futuro entero. Conecté mi teléfono y abrí mi laptop, creando una carpeta para los resultados de paternidad que llegarían en los próximos días. Mi teléfono zumbó casi inmediatamente, con un mensaje de texto de Ike, preguntando dónde iba. Escribí de vuelta que necesitaba espacio,
y estaría en contacto sobre su recuperación. Llamó 2 veces dentro de 10 minutos, pero dejé ambas llamadas ir al buzón de voz. La tercera llamada vino del número de su madre y la bloqueé sin escuchar. María envió un mensaje alrededor de las 10 p.m. preguntando si estaba bien y si necesitaba algo. Le dije que estaba bien, solo esperando, y prometió verificar mañana. Wallace envió un correo confirmando que tenía los papeles de separación listos para presentar en el momento en que tuviéramos confirmación de ADN. Incluyó un borrador de las órdenes temporales, solicitando división de propiedad y protección de activos. Leí a través del lenguaje legal 3 veces, asegurándome de entender cada párrafo. Mi teléfono zumbó nuevamente con otra llamada de Ike. Apagué el sonido y lo puse boca abajo en la mesita de noche. La mañana siguiente, desperté con 7 llamadas perdidas y una docena de mensajes de texto. La mayoría eran de Ike pidiéndome que regresara y hablara. 2 eran de su madre en inglés roto diciendo que estaba siendo cruel. 1 era de Robert, preguntando si estaba seguro y si podíamos hablar cuando estuviera listo. Respondí solo a Robert, diciéndole que apreciaba su preocupación y lo llamaría pronto. Pasé el día trabajando desde la habitación del hotel, tomando videollamadas con la cámara de mi laptop en ángulo para ocultar el mobiliario genérico del hotel detrás de mí. Mi jefe preguntó si todo estaba bien con el bebé, y dije que había algunas complicaciones que estábamos resolviendo. Entre reuniones, verifiqué mi correo cada 15 minutos, refrescando la bandeja de entrada, aunque sabía que el laboratorio dijo que los resultados tomarían 3 días mínimo. María llamó alrededor del almuerzo y respondí. Preguntó cómo estaba aguantando y le dije honestamente que me sentía entumecido. Dijo que eso era normal, que estaba en shock y que la espera era frecuentemente más difícil que el saber. Le agradecí por verificar y prometió llamar nuevamente mañana. Ike envió un mensaje diciendo que estaba asustada y no entendía por qué estaba haciendo esto. No respondí. Su madre envió un mensaje desde un número diferente diciendo que estaba destruyendo a la familia. Bloqueé ese también. Wallace llamó en la tarde para revisar la línea de tiempo una vez que tuviéramos resultados. Explicó que el servicio de papeles sucedería dentro de horas de presentar, que Ike sería servida en la casa de su madre donde estaba recuperándose. Preguntó si estaba preparado para su reacción y dije que sí. El tercer día comenzó con mi alarma a las 6:00 a.m. Aunque apenas había dormido, verifiqué mi correo antes de levantarme de la cama y lo vi. La línea de asunto decía resultados de prueba de ADN y mi mano tembló mientras abría el adjunto. El documento era clínico y oficial, lleno de lenguaje técnico sobre marcadores genéticos y cálculos de probabilidad. Pero la conclusión era clara en texto en negrita en la parte inferior. Basado en el análisis genético, la probabilidad de paternidad es 0.01%, 0.0001%, excluyendo efectivamente al hombre probado como el padre biológico. Me senté en el borde de la cama del hotel mirando la pantalla. Había sabido que esto venía, había estado seguro de ello por semanas, pero ver la prueba científica lo hizo real de una manera que el metraje de vigilancia y los investigadores privados nunca habían hecho. Esta era evidencia que se sostendría en corte, que me protegería legalmente, que terminaría mi matrimonio y borraría cualquier obligación hacia este niño. Sentí alivio lavarme, luego dolor justo detrás. Este era el futuro que había imaginado por 3 años. El bebé para el que me había preparado, la familia que había querido, y todo estaba construido sobre mentiras. Reenvié el correo a Wallace con un mensaje de una palabra: presentar. Entonces lo reenvié a María con un agradecimiento por su ayuda. Entonces me senté en la habitación tranquila del hotel y lloré por primera vez desde que todo esto comenzó. Wallace llamó 2 horas después para confirmar que los papeles estaban presentados y que un servidor de procesos estaba en camino a la casa de la madre de Aki. Explicó que los documentos incluían la separación legal, el desestablecimiento de paternidad y la solicitud de órdenes temporales. Ike tendría 30 días para responder, pero la audiencia de órdenes temporales sería programada dentro de 2 semanas. Preguntó si quería que estuviera presente cuando llamara a Robert, y dije que no, necesitaba hacer eso yo mismo. Saqué el número de Robert y lo miré por 5 minutos antes de poder hacer que mi dedo presionara llamar. Respondió al segundo timbre. Le dije que los resultados habían llegado y pregunté si quería que le enviara una copia.
Su voz estaba tranquila cuando dijo que no, que me creía, que no necesitaba ver los números. Lo escuché tomar un respiro tembloroso y luego su voz se quebró. Preguntó si estaba seguro sobre el padre siendo Matt y dije que sí, que Matt había admitido la aventura y el pago para evitar responsabilidad. Robert estuvo silencioso por un largo tiempo y podía escucharlo llorando. Finalmente preguntó si planeaba decirle a Matt sobre los resultados. Dije que lo estaba considerando, pero no había decidido aún, que Matt tenía derecho a saber, pero no estaba seguro si era mi responsabilidad decirle. Robert dijo que entendía y que lo sentía, que había criado a su hija mejor que esto y no sabía dónde se había equivocado. Le dije que esto no era su culpa y que esperaba que pudiéramos mantenernos en contacto. Dijo que le gustaría eso, y entonces la llamada terminó. 3 días después de que los papeles fueron servidos, Ike envió un mensaje preguntando si me reuniría con ella en persona. Acordé una cafetería cerca del hospital, un lugar público neutral donde ninguno de nosotros podía hacer una escena. Llegué temprano y me senté en un reservado de esquina enfrentando la puerta. Ella entró 15 minutos después, luciendo más pequeña de lo que recordaba. Su rostro estaba cansado y su ropa colgaba suelta en su cuerpo posparto. Me vio y caminó lentamente, deslizándose en el reservado frente a mí. Esperé que ella hablara primero, pero solo miraba sus manos. Finalmente, comencé a hablar en una voz calmada y medida. Le dije que sabía sobre Matt, sobre la aventura, sobre los $5,000 que él le pagó. Le dije que sabía sobre Jason y los planes que había hecho durante mi viaje de trabajo. Le dije sobre todas las conversaciones en japonés, donde me había burlado y reído sobre extraer dinero de mí. Su rostro se puso pálido y abrió su boca, pero nada salió. Seguí adelante. Le dije que había entendido cada palabra que ella y su madre habían dicho desde el principio, que hablaba japonés fluido y lo había estado escondiendo porque estaba avergonzado de mi fase de anime. Le dije que tenía grabaciones, declaraciones de testigos y ahora prueba de ADN de que el bebé no era mío. Comenzó a sacudir su cabeza y levanté mi mano. No había terminado. Ike intentó negar todo al principio, diciendo que las grabaciones eran falsas o que había malinterpretado el japonés. Solo la miré y esperé. Entonces cambió a minimizar, diciendo que fue solo un error con Matt y que Jason era solo un amigo. Mantuve mi rostro neutral y no dije nada. Entonces comenzó a culpar a su madre, diciendo que su mamá la había presionado y dado mal consejo sobre asegurar estabilidad financiera. Todavía no respondí. Finalmente comenzó a llorar y disculparse, diciendo que había hecho elecciones terribles y que lo sentía y que todavía me amaba. Escuché todo sin interrumpir, dejándola ciclar a través de cada enfoque hasta que se quedó sin cosas que decir. Entonces hablé. Expliqué que el proceso legal estaba avanzando, que no firmaría ningún documento de paternidad y que necesitaba contactar a Matt sobre sus responsabilidades como el padre biológico. Preguntó entre lágrimas si había alguna chance de que pudiéramos arreglar las cosas, si podíamos ir a consejería o si podía perdonarla. Le dije honestamente que la confianza estaba completamente destruida, que no podía estar casado con alguien que me había mentido en un idioma que pensaba que no entendía, que se había burlado de mí con su familia, que había planeado seguir extrayendo dinero de mí mientras veía a otros hombres. Puso su rostro en sus manos y sollozó. Me levanté, dejé dinero para ambos cafés y salí. Contacté a Matt a través de María el día siguiente, enviándole los resultados de paternidad y la información de contacto de Ike vía correo seguro. Escribí que no estaba intentando forzarlo a ningún curso particular de acción, pero que merecía conocer la verdad sobre su hijo biológico. Expliqué que había desestablecido legalmente la paternidad y que él necesitaría arreglar acuerdos de apoyo directamente con Ike. María reenvió su respuesta 2 días después. Matt dijo que necesitaba tiempo para procesar esta información y consultar con su propio abogado antes de decidir qué hacer. Me agradeció por hacerle saber y se disculpó por toda la situación. Escribí de vuelta a través de María que entendía y que no tenía sentimientos duros hacia él personalmente. La aventura era entre él e Ike y la manutención infantil era entre él y el Estado. Había terminado con todo eso. 2 meses después, estaba viviendo en un apartamento modesto al otro lado de la ciudad, un lugar de una habitación con luz decente y un pequeño balcón. Había sacado mis cosas de la casa mientras Ike estaba quedándose con su madre, tomando solo lo que era mío y dejando todo relacionado con el bebé. Los procedimientos de divorcio se estaban moviendo lentamente a través del sistema de corte,
y Wallace dijo que probablemente tomaría otros varios meses finalizar. Estaba asistiendo a sesiones de terapia con Deborah cada semana, trabajando a través de la traición y el dolor y la ira. Me estaba ayudando a separar el daño legítimo de las fantasías de venganza destructivas, ayudándome a construir una vida basada en verdad en lugar de engaño. Me había inscrito en una clase avanzada de idioma japonés en el colegio comunitario, finalmente admitiendo a la gente que hablaba el idioma e incluso explicando por qué lo había escondido por tanto tiempo. Mis compañeros de clase pensaron que la historia era salvaje y varios de ellos me siguieron en redes sociales después de que publiqué sobre ello. Robert y yo nos reuníamos para café cada par de semanas. Dos hombres procesando dolor y traición juntos. No hablábamos mucho sobre Ike o el bebé, solo nos sentábamos juntos y compartíamos el entendimiento tranquilo de personas que ambas habían perdido algo. Nuestra relación nunca sería lo que era cuando él pensaba que iba a ser su yerno, pero había un respeto entre nosotros que se sentía honesto. No estaba bien todavía, y algunos días eran más difíciles que otros. Me despertaba enojado o triste o simplemente entumecido, pero estaba libre del gaslighting y la burla y el engaño elaborado. Estaba construyendo una vida donde no tenía que pretender o esconder o hacerme el tonto. Esa libertad valía cada pedazo de dolor que tomó llegar aquí. Así que sí, eso es todo. Solo una de esas historias cotidianas que de alguna manera se quedan contigo. Gracias por acompañarme. Siempre es un buen momento tenerte aquí. Regresa cuando quieras ponerte al día.